Hermanos, muy buenos días. A petición de la iglesia, de los hermanos, que hemos tenido una interferencia en las redes, pues estamos grabando hoy la prédica para que tú puedas aprender y que Dios pueda hablar a tu corazón, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver varios puntos. Vamos a leer Hechos capítulo 4, vamos a tomar Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 2, vamos a tomar Lucas capítulo 24, vamos a tomar Pedro, y vamos a tomar también Mateo capítulo 24, y Crónicas estaremos leyendo. Entonces son los versículos que vas a tener que ubicar a lo largo de esta prédica, ¿no? Y yo quiero compartirte ahora este mensaje. Bien, vamos a leer Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a leer el versículo, Hechos capítulo 4. Lo tenemos, vamos a leer el versículo 23. Dicen las escrituras así: puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que había en ellos, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Hijo, contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. En Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 28, está afirmando que lo que había de acontecer ya estaba escrito. Y hoy es algo similar lo que nosotros estamos viviendo. Algo que ya estaba escrito. Ya está escrito que todo esto que nosotros estamos viviendo a nivel mundial, toda esta pandemia que estamos viviendo, ya las escrituras nos lo decían. Ya las escrituras nos hablaban acerca de que esto tenía que acontecer, ¿no? Evento muy convulsionado estaban viviendo los apóstoles en este momento. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo tiempos difíciles, porque habían sido amenazados. Entonces ellos están elevando una oración, pero están haciendo recordarle a Dios de que lo que había acontecido ya estaba dado por Dios. Entonces le hacían recordar que lo que ellos estaban viviendo, bueno, que Dios lo considerara, porque su carácter de ellos había cambiado, ya no tenían temor. Para poder entender este contexto de esta oración, yo te voy a llevar primero al contexto, y es que en las escrituras habla de una iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia que recién comenzó a integrarse, la iglesia cristiana, es la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos. Cuando los apóstoles comienzan a juntarse, dice que ellos reciben el bautizo del Espíritu Santo, Dios los llena de su poder. Ya ellos habían recibido este bautizo. En el capítulo 2, en el versículo 45 de Hechos, dice la siguiente manera: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, ¿no? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a ver aquí a una iglesia obrando en amor. Era una iglesia que manifestaba su amor a través de las obras. Hoy en día, a través de las escrituras, hemos entendido que las obras no tienen un efecto de salvación en tu vida ni en la mía, pero sí son importantes porque manifiestan lo que hay en tu corazón. Jesús dijo: de un árbol malo no van a salir frutos buenos, y de un árbol bueno no van a salir frutos malos. Entonces, una iglesia que estaba siendo instruida por el Espíritu, en el mover del Espíritu en ese tiempo, definitivamente que salía lo mejor y compartían todo lo que ellos tenían. Era una iglesia que vivía en el amor.
Y hoy nos habla acerca de que nosotros también tenemos que vivir en el amor y mostrar ese amor. En el versículo 47 dice: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuentan las escrituras que el Señor iba añadiendo. Cuando la iglesia obra en amor, las personas van a ir a tu congregación. La gente va a acercarse a la casa de Dios cuando la gente obra en amor. Entonces, este es el contexto en que ellos estaban viviendo. Pero ¿por qué el apóstol Pedro y Juan hacen esta oración en el capítulo 4? Lo que pasa es que en el capítulo 4, en el versículo 5, dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. ¿Para qué se reunieron? Se reunieron para acusarlos, para amedrentarlos. No podían lincharlos porque el pueblo estaba con ellos, dice las escrituras. Entonces lo que hicieron fue amenazarlos. ¿De qué los amenazaron? Dios los había usado para hacer un milagro a un hombre. Y en el capítulo 3, de hecho, va a narrar el milagro. Dicen las escrituras: curación de un cojo. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. Cuando nosotros llevamos un paralelo al horario del pueblo judío con el horario occidental, con nuestro horario que nosotros tenemos, nuestro horario matinal, vamos a ver de que la hora novena eran las 3 de la tarde. Y cuando tú y yo oramos a las 3 de la tarde, es una hora muy pesada. ¿Por qué? Porque probablemente tú ya has almorzado. Y después del almuerzo, la digestión que realiza tu organismo necesita mucha energía. Y la sangre que viene de tu cerebro comienza a descender. Entonces te da somnolencia. Y si te da somnolencia, en otras palabras, te va a dar sueño. Lo que está mostrando Pedro y Juan aquí era disciplina. Disciplina. ¿Qué disciplina tienes tú ahora? ¿No? Está hablando de la disciplina. Ellos tenían disciplina. Y esto va a ser crucial porque les va a ayudar a poder desarrollar el milagro. En el versículo 2 dice: y era traído un hombre de cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Yo imagino que este cojo dice que lo traían al templo. ¿Por qué lo traían? Lo traían porque no podía desplazarse por sí mismo. Lo traían porque de esa manera él se sustentaba o ayudaba a su familia con esto que recogía de limosna. Pero a él no lo traían para que escuchara el sermón en el templo. A él lo traían específicamente para recoger limosna. Y hoy yo llamo a tu buen entendimiento para que tú veas que quizás tú estás en este plan. Hay mucha gente que te obliga a ir a la iglesia y tú vas porque te obligan, porque no hay nadie que se quede en casa, entonces tienes que ir a la iglesia. O porque por alguna razón estás yendo, pero no por buscar al Señor. Insto a aquellas personas que en algún momento van a recibir su milagro y Dios te va a hablar. Dios va a hablarte. Y también a aquellas personas que no dejen de perseverar, porque va a llegar el tiempo de Dios para estas personas. Y Dios va a mover sus corazones. Y ellos van a entender el propósito en sus vidas. Algo así sucedía con este cojo. Este cojo estaba a la puerta, no entraba para escuchar el sermón, pero sí llegaba para poder pedir limosna. Su objetivo era muy distinto a lo que muchas personas van cuando van a la casa de Dios. Resulta que estamos viendo en el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Segundo principio que vamos a aprender aquí es que cuando nosotros, los siervos, los pastores, los ministros, los líderes, abrimos la casa del Señor para poder dar un servicio y que la congregación pueda venir, ¿cuál es nuestra intención? Nuestra intención es poder ministrar, poder llevarles una palabra, que Dios les hable, que Dios muestre su sanidad interna, sanidad física, que Dios pueda restaurar su corazón, que la alabanza los pueda renovar y un sinnúmero de beneficios que trae el venir a la casa de Dios. Y los siervos y los ministros sabemos que ese es nuestro trabajo. Cuando la iglesia viene, en contrapuesto a eso, la iglesia viene para poder recibir la bendición. La congregación entra a la casa de Dios para recibir la bendición.
Pero aquí vamos a ver un detalle importante y que se está dando hoy en este tiempo. Dice en el verso 3 que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que diesen limosna. Pedro y Juan no salían de la casa de Dios renovados. Pedro y Juan estaban entrando a la casa de Dios. Y el concepto a veces de ir a la casa de Dios es salir renovados, instruidos, bendecidos. Pero ellos ya entraban predispuestos a ser usados por Dios. ¿Qué nos llama a concluir con esto? Es que nosotros en estos tiempos que la iglesia ha sido cerrada por este tiempo de cuarentena, por este tiempo de cuidado para que este virus no se expanda a todas las familias y a diferentes comunidades, entonces la iglesia ha cerrado sus puertas. Pero Pedro y Juan no necesitaban entrar a la iglesia para salir renovados y mostrar el milagro, sino que ellos dicen que entraban, pero automáticamente en los siguientes versículos va a hablar acerca de la manifestación de un milagro. Y este cojo va a recibir su sanidad. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que la comunión que ellos tenían era por causa de la disciplina. Y la disciplina va a favorecer a que tú tengas comunión con Dios. Hace unos días atrás escuchaba una periodista que decía que cuando nosotros tenemos que ser disciplinados, porque no puede ser posible que nos levantemos a las 12 del mediodía y todavía a las 3 de la tarde estemos con pijama. O sea, tenemos que ser disciplinados. Nuestros niños tienen que comer, nosotros tenemos que comer, nuestros niños tienen que recibir una educación por nosotros o por el colegio virtualmente. Tenemos que asear la casa y un sinnúmero de actividades que tenemos que realizar. Entonces, las escrituras nos muestran aquí que nosotros tenemos que tener disciplina. Y Pedro y Juan tenían esa disciplina a tal grado que no necesitaban entrar a la casa de Dios para poder manifestar el poder de Dios porque eran renovados, sino que la renovación partía ya desde su comunión desde casa. Y hoy que tú estás en casa, entonces mantén esa comunión para que Dios pueda usarte. Y Dios puede usarte con los tuyos. En el versículo 5 dice, entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Y verso 6, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Si tú ves aquí a Pedro está hablando lo que el Espíritu le dice y lo que hay en su corazón. Pedro no menciona el orden correcto. No tengo ni oro, no tengo ni mucho ni poco. Sino dice, no tengo ni oro ni plata. Porque debió ser el orden. Él dice, no tengo ni plata ni oro. Porque Pedro pertenecía a una sociedad de pescadores. Pedro era del pueblo, era del vulgo y probablemente no estaba muy familiarizado con el oro. Y lo primero que se le viene a la mente era la plata. Entonces él dice, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, toma, recibe el milagro. En el orden de Pedro es que en realidad Pedro no tenía nada, en otras palabras. Pero va a propiciar el milagro para que este cojo pueda recibirlo. En el versículo 6, en la segunda parte, dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se manifestó el milagro. Vas a seguir tú leyendo los versículos y vas a ver un milagro completo. Un milagro completo. La gente se espantó. Y la gente comenzó a decir, wow, ¿qué está sucediendo con Pedro y con Juan? Cuando escucha esto y ven los sacerdotes esto, los sacerdotes se enfurecen. Por eso es que en el capítulo 4 menciona de que eran amenazados. Y en el versículo 28, Pedro y Juan dicen, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pedro y Juan sabían que esto era necesario. En el versículo 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Lo que está diciendo Pedro y Juan es que sí, es verdad. O sea, Señor, considera las amenazas, pero envíanos hacia el propósito. Y hoy quizás tú, a través de este problema social que estamos viviendo, a través de esta pandemia, quizás tú más te enfocas en la enfermedad. Tu enfoque más está en la economía, en las normas políticas, en las provisiones diarias.
en cuándo llegará a terminar todo esto, pero tu enfoque no está en lo que Dios quiere que tu enfoque esté. Y hoy te digo para que tus ojos pongan su mirada en que la voluntad de Dios era lo que ellos decían. Verso 39, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Es bueno que le digas al Señor tus inquietudes y lo que estás viviendo, pero dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos entendieron esta parte, entendieron que este era el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para que vivamos esta situación? ¿Te has puesto a pensar? Verso 30, y mientras extiendes tus manos, se hagan señales, se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, mientras tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios va a manifestar su poder. Eso que te quede claro, porque la Biblia lo ampara. En el versículo 31 dice, y habiendo orado en el lugar que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Cuando tú sigues la voluntad de Dios, Dios va a llenarte de poder. Y a través de ese poder tú vas a manifestar las obras de Dios. Obra grande, maravillosa, sanidades, milagros, prodigios. ¿Pero por qué? Porque caminas bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que hoy tienes que hacer. ¿Cómo es que estos discípulos aprendieron tremendo carácter? ¿De dónde adquirieron carácter? Tuvieron que adquirirlo de Jesús, de su maestro. Ve a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, en el versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Cuando nosotros vivimos tiempos críticos como estos, tiempos difíciles como estos, la verdad es que lo que nos va a mover es que nuestro pensamiento se ponga en dirección a lo que Dios quiere. Pero mientras eso sucede, nuestro corazón tiene temor. Y Jesús sabía que ellos eran carentes de paz. Les faltaba la paz. Y Jesús les dice, paz a vosotros. Jesús había muerto. Ellos se habían quedado solos. Todavía no habían recibido al Espíritu Santo. En el capítulo 4, de hecho, ellos ya tenían al Espíritu Santo, pero tenían tiempos difíciles. Comenzaba a haber oposición. Y en el capítulo 24 de Lucas habla acerca de que ellos se quedaron solos. Y el maestro ya había muerto. Había resucitado, pero se les estaba apareciendo varias veces y esta era una de esas ocasiones. Cuando tú ves aquí, les dice, paz a vosotros. En el versículo 37 dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Cuando tú no tienes paz en tu corazón, porque tu confianza no está puesta en quien debes de ponerla, tú vas a tener temor y no vas a poder ver las cosas espirituales que Dios quiere que veas, sino que tu mirada estará puesta en lo natural. Tu mirada estará puesta en la economía, como te dije. Tu mirada estará puesta en tus recursos, en tus gastos, en qué es lo que vas a hacer, si esto se prolongará un tiempo más de lo que el gobierno últimamente ha dictado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Jesús les dice paz, paz a vosotros. En el versículo 44 dice, y les dijo estas palabras que os hablé, estando aún vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús les dijo, miren, lo que ustedes están viviendo, tienen que pasarlo. Lo que ustedes están viviendo ya estaba escrito desde antes que ustedes nacieran, porque mi Padre ya lo tenía planificado. Él ya tenía un plan, un diseño de cómo el hombre, cómo iba a ser el desarrollo de la vida en el hombre. Y lo que hoy vivimos es parte del plan de Dios. Jesús les estaba diciendo, enfócate en el plan de Dios. No te enfoques en lo que estás viviendo. Y en el capítulo 4 de Hechos, ellos aprendieron la lección. Date cuenta del tipo de oración que ellos usan. Consideran su problema, pero se enfocan en la voluntad de Dios. En el versículo 44 dice, estas palabras os hablé aún a vosotros y era necesario que se cumpliese. No debes asustarte porque eso suceda. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Ahí tú vas a encontrar algo tremendo, que
te va a hablar acerca de que no debes atemorizarte. En tu corazón no debe de haber temor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Este mismo Pedro, que estaba viviendo situaciones en el capítulo 4 de Hechos, aprendió. Y cuando escribe este libro, él entendió: no me voy a sorprender, porque ya estaba destinado por Dios. Y hoy te digo que no se sorprenda tu corazón, porque ya está destinado por Dios lo que tenía que suceder. Y Jesús es lo que les traía a memoria. No te sorprendas. Mira lo que dice, volvamos a Lucas en el capítulo 24 y vas a ver lo que dice en el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Una parte importante del desarrollo de la voluntad de Dios es que tu entendimiento sea abierto. Romanos 12:2 habla acerca de la renovación del entendimiento. Y si tu entendimiento no es renovado, si no hay un entendimiento que se abra para que puedas ver la voluntad de Dios, tú no entenderás nada. Eso es lo que pasaba con los discípulos. Eso fue el antes de que su entendimiento no fuera abierto. Ora hoy al Padre, ora hoy al Señor y pídele que abra tu entendimiento para que tú veas en realidad cuál es la razón por la cual nosotros estamos viviendo esta situación. No es una casualidad, tiene un propósito. Y es por eso que tienes que buscar a Dios, para que Dios te muestre ese propósito y puedas entender el camino y puedas tomar decisiones y puedas tener paz. En el versículo 46 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús les dijo: esto era necesario. Yo tenía que morir y no iba a estar con ustedes un tiempo. ¿Por qué se asustan? Yo ya les había explicado esto. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero que notes en el versículo 47 que Dios tiene un plan. Definitivamente que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y este plan, sí o sí, se va a realizar. Este plan se va a realizar. Quiero que notes que antes de que su entendimiento sea abierto y después que su entendimiento ya fue abierto y tenía la experiencia y la voluntad para poder hacer lo que Dios quería, ellos vieron que el propósito de Dios era predicar el Evangelio a todas las naciones. Y esto, wow, nos sorprende, porque dice las Escrituras que antes que venga el fin, toda criatura escuchará el Evangelio de Dios. Antes se pensaba que para poder llevar la iglesia tradicional, hace unos días atrás yo pensaba esto, la iglesia tradicional pensaba que para poder llegar a los lugares donde eran más recónditos, lugares más aislados, más dejados, y había que llevar el Evangelio, teníamos que preparar misioneros, pastores, siervos, ministros. Pero hoy esta coyuntura nos muestra que no es así. Basta con llevar una señal de internet y a través de un portal como este podemos llevar el Evangelio y toda criatura lo conocerá. La tecnología se está predisponiendo para que los últimos tiempos vengan. La tecnología lo está haciendo. Y hoy es lo que estamos haciendo. Estamos llegando a mucho más almas de las que antes no podíamos llegar. Tiempos que tienen que cumplirse. Son tiempos que tienen que cumplirse. En el versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. La iglesia tiene una designación. La iglesia tiene un propósito, tiene una designación. Nosotros somos testigos presenciales de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si antes tú eras una persona egoísta, egocéntrica, que no pensabas en nadie, hoy sí, porque Dios, tú eres un testigo presencial. Si antes eras una persona rebelde, eras un borracho, un alcohólico, hoy Dios te ha hecho libre. Si eras una persona que no tenías amor hacia tu mujer, cuando viene el Señor cautiva tu corazón y eres un testigo presencial.
Y aún más allá, si tu corazón fuera duro y no quisiera aceptarlo, tú sabes muy bien que eres un testigo presencial. Entonces somos testigos presenciales. Somos testigos presenciales porque tenemos una designación de parte de Dios. En el versículo 49 dice: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Después de cada crisis como esta, la iglesia necesita reconocer que tiene que ser investida por el poder de Dios. ¿Para qué? Para mostrar sanidades, para evidenciar milagros, para conservar matrimonios, para preservar a la familia. Tiene que evidenciar el poder. Si la iglesia no tiene el entendimiento para poder evidenciar esto, ¿dónde va a quedar? ¿Va a quedar en lo convencional? ¿Va a quedar en lo conservador? ¿Va a pensar que es una prueba más? ¿Que esto es por casualidad? Entonces comenzarás a poner atención a la información que el mundo te da, que cada 100 años se da un evento como estos. Y esperaremos la próxima pandemia en el 2000 cada 100 años. Estamos hablando que en el 2120 se dará otra vez. ¿Por qué? Porque piensas que es algo que tiene que darse, es por casualidad. Cuando las escrituras mencionan que no es así. Hoy, en la actualidad, el poder ejecutivo trata de unir los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, sus ministerios. Lo que hace, lo saludamos, es muy bueno, trata de unirlos. ¿Para qué? Para poder reducir el riesgo de contagio. Mientras aísla a las personas, entonces cuida de muerte a las personas. Menos personas van a morir. Saludamos esa idea. Y desde ya oramos por eso. Pero ¿cuál es la postura que tiene que tener la iglesia? Porque la iglesia tiene una postura. ¿Cuál es la postura? La postura es que la iglesia es la que mueve la mano de Dios. Nosotros tocamos el corazón de Dios. La iglesia puede mover el corazón de Dios. Y hoy te llamo, te exhorto, porque estos son tiempos en los que Dios está llamándonos. Quizás tú has sido una persona muy frívola, has sido una persona fría, fuiste apático a las cosas de Dios. Dios te llamó, pero estuviste metido más en tus cosas que en las cosas que Dios quería. Eso es lo que hiciste. Por eso es que tu congregación nunca creció, porque nunca recibió tu aporte. Iglesias pequeñas van a ser transformadas, porque a través de estos portales van a tener un crecimiento. Iglesias grandes van a tener que modificar tus estrategias, porque en vez de pensar en hacer grandes compras de grandes templos, tendrán que pensar en comprar equipos que tengan grande cobertura. Todo está cambiando. Lucas 24 nos enseña acerca de las señales de los últimos tiempos, y es lo que te voy a mostrar. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá en tu venida y en el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto ya ha sucedido. Hay gente que dice ser el Cristo, personas que dicen que iban a ser los ungidos. Ya se está viendo. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy grandes potencias mundiales están armando sus fronteras, sus lugares estratégicos en el planeta, para decir: yo no voy a soportar un ataque bacteriológico y no te lo voy a permitir. Y se están ya rumoreando guerras, conflictos. ¿Por qué te asustas? Ya estaba escrito en la palabra de Dios. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Es lo que hoy estamos viviendo. Ya estaba escrito. El COVID-19 está aquí en el versículo 7. Y hambres y terremotos y en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estamos en estos inicios. Y hoy es un llamado de atención para la iglesia, para que te alinees a la iglesia. Versículo 13.
Versículo 12. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Puedes tú tener una apariencia, y la apariencia, aún por estas cámaras, aún por este video, puede hablar mucho de ti, pero Dios conoce tu corazón. No seas apariencia, porque al final tus frutos te van a delatar. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Date cuenta que la palabra de Dios va a ser esparcida a todo el mundo. Y hoy este medio, a través del internet, podemos llegar a todas y a muchas partes donde antes no podíamos llegar. Y la gente que antes no quería escuchar, hoy está sentada escuchando. Estamos llegando. ¿Cuál es tu trabajo, tu funcionabilidad? La parte de tú eres un engranaje dentro de la iglesia, dentro del plan de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has estado haciendo? Son señales de los últimos tiempos. Cuando el evangelio todo sea predicado, entonces llegará el fin, dice la palabra. Pero yo te mencionaba que la iglesia mueve la mano de Dios. La iglesia mueve la mano de Dios. La iglesia toca el corazón de Dios. Vea a Segunda de Crónicas en el capítulo 7, en el versículo 14, y dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El Señor está diciendo que si tú no te vuelves a Él, la situación va a ser igual. Hoy la iglesia tiene el poder para tocar el corazón de Dios y puede mover la mano de Dios. Pero dice: si mi pueblo se humillare. La indiferencia que has tenido hoy tiene que cambiar. Y si tú eres de aquellos hijos de Dios que han estado amando al Señor, se han estado empeñando por buscarlo, pues continúa, porque hoy esto está moviendo la mano del Señor a favor de su pueblo. Dice la palabra de Dios, dice: y si invocaren mi nombre y oraren. Tiene que haber disciplina y tiene que haber comunión. Si no hay disciplina, no vas a tener comunión. Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios promete sanar nuestra tierra. Dios promete hacerlo. Y hoy llamo a tu corazón para que tu corazón tenga una actitud de cambio. El arrepentimiento es tratar de acercarse a Dios. Dios no va a rechazarte. Quizás te has equivocado, quizás las medidas que tomaste en tu vida o las prioridades que tuviste no eran las apropiadas. Y hoy a la luz de la palabra de Dios te lo estamos demostrando. Esto es pasajero. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra será permanente, no pasará. Que Dios ayude a tu corazón, porque el Señor está a la puerta y está dando una solución, está dando la llave, está dando el antídoto, está dando la vacuna para que este virus sea cancelado, sea exterminado. Y es que tú y yo nos arrepintamos de todo nuestro corazón y volvamos a Él. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te fortalezca en este tiempo. Seguiremos enviando estos mensajes a todo aquel que quiere escucharlo y que abras tu corazón para que lo recibas. Que Dios te bendiga grandemente.